No. Identificación de proyectos, ¿ya? La identificación de proyectos en el marco de la formulación de proyectos, ¿no? Se puede formular proyectos con fichas técnicas o con perfiles de proyectos de inversión, lo decía, ¿sí? Entonces, vamos a seguir lo que dice la guía para la formulación y evaluación de proyectos de inversión, esta guía general del Ministerio de Economía y Finanzas, que está dada tanto para fichas técnicas como para perfiles de proyectos de inversión. Si nosotros queremos trabajar los perfiles de proyectos de inversión, nos vamos a guiar no solamente por esta guía general, sino también por los contenidos mínimos de un perfil de proyecto de los contenidos mínimos, pero también podría en este momento mostrar los contenidos mínimos, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta a la hora de ingresar a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección de inversión pública, en esta parte, ustedes pueden visualizar un conjunto de información en esta parte de la página del MEF. Esta es la página antigua, es mucho más digamos, ordenada que la moderna, de la actual, que es para todas las instituciones del Estado. Pero aquí se encuentra fácilmente la información, como ustedes ven, y en la parte metodologías podría, digamos, observar metodologías dentro de metodologías generales. Ahí está. Fíjense ustedes, la primera es la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Esa es la guía. Y luego, los contenidos mínimos están en los anexos. Por ejemplo, el anexo 7, no se olviden, el anexo 7, digamos, es contenido mínimo de un estudio de preinversión a nivel de perfil. Entonces, si uno va al anexo 7, fíjense ustedes, esto es lo que debe tener un estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿sí? Esto es lo que debe tener. Entonces, haciendo un recorrido como la vez pasada, aquí se define los ítems mínimos que debe tener un proyecto de inversión, ¿no? Que en su parte de identificación debe presentarse primero o realizar un diagnóstico del servicio, ¿de acuerdo? Ese diagnóstico tiene que hablar sobre de la población afectada, que se haga el diagnóstico en el territorio, ya hablando de la zona de influencia y zona de estudio, o área de influencia o área de estudio, ¿no? Delimitando. Hablar sobre la unidad productora de servicios, cuál es y qué información mínima debiera haber sobre esto, ¿no? Y los otros agentes involucrados adicional a la población afectada, ¿no? En razón de eso, se puede trabajar ya con esta información, identificar un problema, determinar sus causas y consecuencias de ese problema si es que no se resuelve en territorio, ¿no? Y luego plantear el objetivo del proyecto y las alternativas de solución de ese problema concreto en una población determinada. Entonces, si seguimos pues los contenidos mínimos, nos vamos a dar cuenta toda la información que se requiere básica, a lo menos, que cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, en función de esto y luego en función de la guía general, que también les he mostrado de dónde se encuentra, esta guía general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión, ¿no es cierto?, del MEF, es la base de mi exposición y de la formulación de proyectos de inversión, ¿de acuerdo? Acá está. Ustedes lo pueden encontrar ahí también en la página. Sí. Le voy a pasar a la señorita al terminar, pero igual quisiera que también ustedes puedan ingresar a la página web o ubiquen la información y con ello puedan también, ¿no?, acceder a la misma. Muy bien, ahora, en función de eso, vamos a tener la sesión de hoy sobre identificación de proyectos de inversión, ¿no es cierto? Entonces, para identificar proyectos de inversión,
Pues, y para formular un proyecto en realidad se requiere una serie de instrumentos, como decía, pues la guía metodológica, el anexo 05, los lineamientos, si hubieran lineamientos, entre otros, o los parámetros de formulación, ¿no? Entre otros. ¿Qué es lo que buscamos con la formulación de un proyecto de inversión? ¿Qué es lo que estamos buscando con la formulación? Específicamente, quiero decir, la identificación del problema y del proyecto. El objetivo de este módulo es plantear alternativas de solución a un problema que afecta a una población determinada. Es aquella población que hemos identificado que está en una situación problemática en materia de, digamos, una inadecuada prestación de servicio o cualquier servicio que esté, digamos, a cargo de una institución pública. Entonces es plantear alternativas de solución para resolver un problema específico de alguna zona del país, de algún distrito, de alguna comunidad. Bien, entonces con esta identificación se debería plantear y realizar un diagnóstico adecuado, ¿sí? Definir el problema concreto que se va a resolver, identificar sus causas y consecuencias o efectos, ¿no es cierto? En caso que no se resuelva el problema, ¿qué pasaría con esta población? Es la situación sin proyecto. O sea, la situación sin proyecto es esta, la que está viviendo la población actualmente con el servicio, aun cuando no se ha implementado ningún proyecto. Esa es la situación sin proyecto, ¿no? El funcionamiento actual. Muy bien, ¿qué pasaría si no se resuelve ese problema? ¿No es cierto? Y luego plantear el objetivo central o el objetivo principal o el propósito del proyecto y los medios que permitan alcanzarlo. Esos medios que nos sirven para intervenir se llaman medios fundamentales, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que nos permitan alcanzar ese propósito, pero que en realidad los medios fundamentales a los que nos referimos pudiera ser, por ejemplo, la construcción de infraestructura como un medio físico, la implementación de equipamiento como otro medio fundamental que nos permite intervenir en un servicio, pudiera ser una capacitación al personal para el funcionamiento o mejor funcionamiento del servicio, gestión administrativa, gestión pedagógica en el caso de los proyectos educativos, entre otros medios que nos permitan resolver un problema, ¿no? Y esos medios nos ayudan a lograr este propósito, pero también nos ayudan a eliminar el problema que existe, ¿no? ¿Por qué? Porque los medios en su versión negativa son las causas de un problema. Por ejemplo, inadecuada infraestructura es una causa del problema, pero el medio fundamental sería implementación de infraestructura adecuada en la escuela. Y eso sería bastante bueno, ¿no? Fíjese entonces que el objetivo de la identificación es entonces plantear una solución para resolver el problema. Con eso queremos, digamos, resolver ese problema con ese objetivo de la identificación. Y se trata de identificar un problema y por lo tanto identificar el proyecto o las alternativas de solución que me resuelven ese problema. Muy bien. Ustedes dirán, hay situaciones negativas en la comunidad. Definitivamente puede ser el problema de la salud de las personas, puede ser el problema de los bajos rendimientos en la escuela, puede ser, por ejemplo, la baja productividad agrícola, ya es otro problema y por tanto bajos ingresos. Entre otras razones, entre otros problemas, por ejemplo, el tema de la inadecuada transitabilidad peatonal y vehicular, entre otras cosas que hubieran dependiendo del servicio. Entonces, hay situación negativa, hay necesidades insatisfechas, ¿no es cierto? Y por tanto, se configura una brecha de servicio. Y la brecha es, pues, cuando no hay necesidades atendidas. Ese es el espacio para intervenir con proyectos de inversión. Y ya hemos visto en qué casos van proyectos de inversión, en qué casos son IOR. Las IOR no son proyectos, simplemente son inversiones. Los proyectos ya saben ustedes que son intervenciones integrales
en una unidad productora de servicios, ¿sí? Entonces, las IOR son intervenciones puntuales. En el marco de un proyecto de inversión pública, pues digamos que aquí es proyecto y no hay la IOR. Vamos a implementar, intervenir de manera integral en una unidad con un proyecto de inversión. Bien, entonces, a partir de esa situación negativa, vamos a identificar una idea de un proyecto. Esta idea del proyecto se registra con el formato 5A. Lo había mencionado y aquí está, ustedes ven el formato 5A, es la idea del proyecto. Primero se registra la idea del proyecto en este formato 5A, se registra en el banco de inversiones con usuario y contraseña. Las unidades formuladoras son las que registran esta idea del proyecto. Y con idea del proyecto registrada, ya vamos, digamos, a elaborar el estudio de preinversión a nivel de perfil. Bien, y trabajamos pues la identificación del proyecto. Esta identificación tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el territorio, la población afectada, la unidad productora y otros agentes involucrados. En otras palabras, para realizar la identificación de un proyecto, necesitamos realizar diagnósticos. El diagnóstico del territorio vamos a analizar el área de estudio y en la zona de influencia. En el diagnóstico de la población afectada y sus características. En el diagnóstico de la unidad productora y el diagnóstico de los agentes involucrados, ¿no? Los actores, como decimos. Muy bien, en el territorio involucramos a la zona de estudio y a la zona de influencia, que es muy interesante ver y lo vamos a ver más adelante. En la población, sus características, cómo son sus características, digamos, de grupos etarios y una serie de variables importantes dependiendo del servicio que querramos investigar. Y para la unidad productora, pues hay que evaluar los procesos y los factores de producción, ¿no es cierto? Lo que produce un servicio son los factores de producción. Las personas, el personal administrativo, el personal asistencial en un centro de salud, ¿no es cierto? La infraestructura, el equipamiento y los procesos implementados son los que combinados entre sí se generan las atenciones en la salud, tanto, digamos, preventiva como recuperativa, ¿sí? Muy bien, la estimación de la oferta se realiza en la unidad productora también, en la estimación de la oferta optimizada. Es un concepto muy importante que vamos a ver. Y luego, una vez que tenemos toda esta información, digamos, esquematizada ya con la información de los diagnósticos, la idea es, con un método de lluvia de ideas, ¿no es cierto?, plantear un problema identificado. ¿Cuál es el problema que afecta a esta población? Y ese problema está relacionado entre la oferta y la atención del servicio con la población. Ahí está el problema identificado. No se olviden que el enfoque es la prestación de servicios, ¿no? El Estado, a través de sus unidades o a través de las instituciones, unidades productoras, entrega servicios a la ciudadanía. Y en esa relación de la entrega de servicios, oferta y demanda, en el establecimiento, en la atención, ahí nace un problema, o es de calidad o es de cobertura. Pues si es de calidad, las instalaciones y la recepción y la atención del servicio no es adecuada. ¿Por qué no es adecuada? Lo vamos a ver. Y si es el problema de cobertura, es que no podemos atender a toda la población afectada, digamos, tal como lo requiere, pues no estamos en capacidad de atender. Imaginemos que se requiere 50 atenciones diarias y solo podemos cubrir 40. Habrían 10 personas que requieren y se están quedando para el día de mañana o para los días subsiguientes. Lo que es en salud, por ejemplo, ¿no? Cuando te dan citas para 20 días, quiere decir que no hay capacidad de atención. La demanda potencial no está siendo atendida y no puede ser atendida adecuadamente. Muy bien, entonces, a partir de ahí sale el problema identificado. Luego, con ese método hay que identificar las causas de ese problema y los efectos de ese problema. Hablamos de un problema central, de unos efectos directos, de unos efectos indirectos y un efecto final, de unas causas directas y causas indirectas. El método lo del árbol de problemas, ¿no?
Muy bien, luego identificamos ese problema, ya sabemos la situación negativa que existe y luego pues hay que plantear el objetivo principal a partir de esa situación negativa. Por ejemplo, inadecuada calidad de servicios educativos, el objetivo central o propósito sería que se obtenga una adecuada calidad de servicios, ¿no? Y entonces lo que son digamos, las causas directas vendrían a ser los medios de primer orden o medios de primer nivel y las causas indirectas en la situación positiva se transforman en medios fundamentales. Y así, el problema central en su versión positiva sería el objetivo central o propósito del proyecto y los efectos indirectos en su versión positiva serían el fin directo, los efectos indirectos, los fines indirectos y el efecto final, el fin último. Pues se trata de una metodología que si nosotros, por ejemplo, decimos como un efecto directo o indirecto la deserción escolar, abandono escolar, debido a que hay inadecuadas condiciones en la escuela. Entonces, un efecto indirecto, pues la deserción escolar. Entonces, cómo se pasa en una situación futura al árbol de objetivos? Pues que ya no habría deserción o disminuye la deserción escolar o desaparece la deserción escolar. ¿Por qué? Porque ya se resolvió el problema y los niños están entretenidos y motivados en la escuela, es más, están logrando mejores aprendizajes. Entonces, esta es una metodología que identificado el árbol de problemas, a partir del mismo se puede planificar y plantear el árbol de objetivos y todo lo que querramos lograr, tanto a nivel de la implementación o intervención de los medios fundamentales a través de acciones y los medios en cadena que se generan hacia arriba, que luego se explica en la matriz de marco lógico. A partir de aquí se generan las alternativas de solución de un proyecto determinado. Como ustedes ven, un esquema que resume el planteamiento, digamos, de la identificación del problema y la identificación del proyecto. Cuando identificamos el problema, pues acá está en esa primera columna, con todos estos insumos de los diagnósticos del territorio, la población, la unidad productora y sus agentes involucrados. Y luego, al plantear el objetivo central y toda la cadena de objetivos, acá identificando las acciones, a partir de ahí estamos en condiciones de plantear alternativas de solución. ¿A qué? A ese problema, al problemita de calidad de servicios de la posta médica, de la escuela, de la carretera o de cualquier otro servicio, ¿no? Ya viéndolo de manera práctica. Bueno, esto es un esquema. Vamos ahora al diagnóstico, ¿no? A ver, me dice acá, profesor, esas diapositivas las pueden enviar a nuestros correos. Chicos, las diapositivas ya lo tiene la señorita. Antes que comience las he pasado. Y seguramente ya lo subió a la plataforma también. O quizás ya les envió a sus correos. Como quiera que sea, pues también me parece que están grabando la clase y les puede ayudar. Si alguno no lo quisiera imprimir y quisiera pues anotar ahí, pues tiene el chance. Entiendo, no estoy 100% seguro de que si ustedes lo tienen grabada en plataforma, pues pueden seguir nuevamente, revisar, anotar. Como fuera, pues espero que así puedan avanzar. Muy bien, entonces vamos ahora sí a trabajar la parte del diagnóstico. Miren, esto que estoy haciendo ahora aplica para perfiles de proyectos de inversión, pero ¿saben qué? También aplica para fichas técnicas. Lo que pasa que en fichas técnicas es mucho más simple, muchísimo más simple, más fácil. Entonces, si ustedes siguen esta clase para perfiles, pues para ficha técnica van a saber de qué se trata. Mucho más sencillo, ¿sí? Muy bien, ¿qué es el diagnóstico? ¿De acuerdo? El diagnóstico, a ver, les hago una pregunta, una pregunta bien simple. El diagnóstico, ustedes dirían que es algo así como una fotografía de una situación determinada, una fotografía en el tiempo, algo así como un corte, o el diagnóstico sería algo así como un proceso. ¿Qué es lo que ustedes me pueden decir? A ver, los leo, por favor. Digiten, ¿qué es el diagnóstico? ¿Es una fotografía en el tiempo o es un proceso? A ver qué dicen. Muy a pesar que ya están viéndolo ya están viéndolo. A ver, ¿qué dicen?
Un proceso. Muy bien, Jacqueline. Ya respondiste. Vamos a ver, ¿qué más? Fotografía en el tiempo. Alejandro, vamos. Creo que es más un proceso. Fotografía, proceso. Vamos. Vamos, digiten, por el amor de Dios. ¿Fotografía o proceso? El diagnóstico. El diagnóstico. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Solo 4 han respondido. Nadie más. Los demás están en duda. Ya. Muy bien. A ver, vamos a decir que es un proceso, ¿ya? No es una fotografía en el tiempo y les vamos a explicar poco a poco, ¿ya? Es un proceso. Perfecto. Ya. Eh, es un proceso, ¿ya? Comprende la recopilación, sistematización y análisis de la información contextualizada, ¿ya? Eh, que describe pues una situación negativa que hemos dicho, que esa situación negativa, fíjese, explica, tiene varias funciones este diagnóstico. Primero, una función descriptiva. Fíjese ustedes para ver si es una fotografía o es un proceso. Miren, ¿ah? Tiene 3 funciones. La primera es descriptiva de la situación característica que se vive. Se dice, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué situación descriptiva tiene el servicio y por tanto las condiciones de la población? La siguiente función es la función explicativa. ¿Por qué razones se da esta situación negativa? Y ahí viene las causas, directas o indirectas. Y ahí viene hacia atrás de por qué razones, por qué causas directas e indirectas la situación negativa se está dando. Y eso es un proceso. O sea, uno no puede saber si es que no indaga hacia atrás y en proceso de qué es lo que ha pasado, en el tiempo inclusive. Muy bien, pero después viene una situación, ya algo así como de escenario, ¿no? Hacia arriba. ¿Qué pasaría si no se resuelve esa situación negativa? ¿De acuerdo? La función prospectiva. ¿Qué pasaría si no se resuelve el problema? Entonces, ¿qué pasa con la población? Hay deserción escolar, insatisfacción por el servicio, aumentan las enfermedades, aumenta la probabilidad de mortalidad en la población, disminuyen los niveles de aprendizaje, disminuye la productividad agrícola y los ingresos agrícolas. Fíjese las consecuencias de no resolver un problema. Y eso es pues la proyección hacia futuro, ¿no es cierto? Y eso hace también que sea y se muestre que esta función del diagnóstico, porque es lo que estamos avisorando, lo que podría estar pasando, lo hace y lo convierte igualmente en un proceso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el diagnóstico no sería una fotografía en el tiempo, ¿sí? Queda entonces sustentado que no es el diagnóstico por sus características y sus 3 funciones, descriptiva, ¿no es cierto? Explicativa, eh, y prospectiva, digamos que no es una fotografía en el tiempo. Muy bien, pasos para la elaboración del diagnóstico del territorio. Primero, recopilación de información secundaria. Hay que trabajar la información de fuente secundaria, ¿no? ¿Y en función de qué? En función de los contenidos mínimos. Nosotros necesitamos cubrir los contenidos mínimos, ¿sí? Los contenidos mínimos ¿de dónde? Del anexo 7. Y con eso vamos a ver para informar acerca de esos ítems con información secundaria, pero también necesitamos levantar información primaria, ¿ya? Y aquí pues en un perfil se requiere muchísima más información primaria. Se los digo porque un perfil es digamos, un estudio de alta complejidad. Son inversiones de alta complejidad, no se olviden. Y las inversiones de alta complejidad requieren de fuente primaria, porque se supone y asegura que, digamos, hay incertidumbre y que el sector no conoce mucho sobre la implementación de ese tipo de proyectos, ¿sí? Por tanto, hay que levantar información primaria. Hay que realizar el trabajo de campo. ¿Y dónde? Pues en la población para hacer encuestas. ¿Dónde más? En la visita a los establecimientos,
a las escuelas, dependiendo a quién voy a hacer el proyecto, si es sobre una escuela, sobre carreteras, sobre servicio de agua para riego, canales de riego, ¿qué proyecto? Voy a hacer un trabajo de campo para hacer, ¿cómo se llama? La inspección ocular, la visita de campo, para ver in situ los factores de producción y la situación en las que se encuentran. Luego, pues con esa información, tanto de oferta y demanda, ¿no? En el territorio y todo, más la información del, digamos, de la unidad productora, pues elaboro el diagnóstico y luego tengo que analizar, digamos, realizar el análisis de peligros, ¿sí? El análisis de peligros, ¿sí? Pero en este caso, como estamos hablando del diagnóstico del territorio, pues nos vamos a referir a algunas variables importantes, ¿ya? A ver, eh, cuatro grupos de variables que son supremamente importantes conocer en el territorio. Fíjese ustedes, la primera es un diagnóstico poblacional que debemos saber. La segunda es un diagnóstico, y en el poblacional, pues los datos demográficos, ¿no? Dependiendo de si el proyecto es de salud, educación, o enfatizaré el grupo etario acorde con la necesidad. Después de la información poblacional o demográfica, otro grupo de variables son las variables ambientales y climatológicas, un segundo grupo para el diagnóstico. Un tercero tiene que ver con la infraestructura social o la infraestructura del Estado, postas, carreteras, puentes, comisarías, toda la infraestructura social que existe, servicios públicos, ¿no? Y un cuarto grupo que es muy importante se llama información de variables productivas, ¿no? El potencial productivo del territorio. ¿Cuáles son las actividades productivas del territorio, ¿no? Las más importantes y el potencial que existe, a qué se dedica la población, ¿no? Y eso es muy importante conocer, muy importante conocer. Entonces, los cuatro pasos para el diagnóstico del territorio. Vamos con el siguiente. Dentro del territorio tenemos al área de estudio y área de influencia. Fíjense ustedes, acá tienen, digamos, un centro poblado o una zona urbana donde está nuestra población afectada, digamos zona urbana, ¿no? Sin embargo, vamos a trabajar un servicio de agua potable para este centro poblado o zona urbana, digamos que sea zona urbana, ¿ok? Fíjese, la población afectada está obviamente en esta zona, ¿sí? Pero, y esa sería el área de influencia. Obviamente el área de influencia está relacionada con la población que va a ser vinculada o que se vincula con el proyecto. Entonces quiere decir que es el área de influencia y la población afectada está acá. Pero el área de estudio, en este caso, cuando la ingeniería del proyecto sale de la zona de la población, porque hay que hacer captaciones de agua, línea de conducción, etcétera, sale, entonces el área de estudio recoge a la población misma, pero más a la información del proyecto. Y eso quiere decir que por acá, fuera de la población, también hay información del proyecto, más la población, que es información para el proyecto también por el tema de la demanda y la necesidad. Entonces, el área de estudio se sale de la zona de influencia, ¿no? Así que en este caso, el área de influencia, diga, no coincide con el área de estudio. En otras palabras, el área de estudio es mayor al área de influencia. Correcto, para tener una idea. Por ejemplo, en una escuela, el área de estudio y el área de influencia sí coinciden, pero en este caso de proyecto de agua potable o de canales de riego, pues no coincide muchas veces el área de influencia que se relaciona con la población, no coincide con el área de estudio. Y ya saben ustedes por qué razones. Porque hay ingeniería de proyecto que se sale y digamos que tiene que salirse de la zona de influencia por razones obvias. Muy bien, entonces se analiza y se da cuenta de esta información acorde con los contenidos mínimos que les he mostrado, que hay que ir cubriendo. Muy bien, luego está la población afectada, ¿no es cierto? La que recibe el servicio. Pero ¿por qué eso de la población afectada, no? Un poco, eh, digamos que obedece a la denominación, un poco al hecho de que
siente una necesidad o tiene una necesidad sentida. A eso alude la población afectada, ¿no? Afectada por un problema, ¿sí? Casi como una connotación negativa de salud, pero realmente es porque afectada por un problema y tiene una necesidad insatisfecha que se asocia a una brecha prioritaria, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a explicar por qué. Necesidad porque, digamos, hay una demanda de servicios públicos, ojo, de servicios públicos, y digamos que recae en en la responsabilidad de las entidades del Estado brindarla, ¿no? Cualquiera de los servicios públicos, educación, salud, agua potable, energía, entre otros, ¿no es cierto? Y esas son las funciones del Estado que tiene que entregar a la ciudadanía. Entonces, ahí hay una necesidad, algo así como que un derecho también de recibirla, ¿sí? Bien, ¿y por qué insatisfecha? Porque alude a que esa necesidad todavía no está siendo atendida. Hay una carencia, puede ser de acceso al servicio, o si realmente está siendo atendida, pues está recibiendo un servicio de mala calidad o es inadecuado, como dicen, ¿no? La calidad es inadecuada cuando no cumple con los estándares de calidad, con las definiciones y lo que plantea la directiva o las normas técnicas del sector, ¿sí? Entonces, quiere decir que es insatisfecha porque no está siendo atendida como debe ser o no tiene acceso a la cobertura del servicio, por ejemplo, una población de centros poblados que todavía no tiene agua potable, pero los otros aledaños sí lo tienen. Ahí es acceso al servicio, no hay cobertura. Pero, digamos, si recibiera un servicio, por ejemplo, y no estuviera llegando el agua clorada, no es potable, entonces es un servicio de mala calidad. O en la escuela, por ejemplo, no tiene el estándar, no son aulas reglamentarias, el mobiliario no es el adecuado, no hay iluminación correcta, entonces se está recibiendo un servicio educativo de mala calidad o es inadecuado. Y por eso no está siendo satisfecha esa necesidad como corresponde, ¿sí? No hay estándares de calidad y los estándares se dan porque se cumple con las normas técnicas del sector para el servicio, que están establecidas para que así sea con el servicio. Entonces, con dimensiones, con implementar completos los módulos, con todos los espacios, los giros, los aires, todo lo que necesite debe estar implementado. Entonces, ahí sí cumple con el estándar. Si no tiene todo lo establecido, entonces no hay calidad en el servicio. Ahora, por brecha prioritaria se refiere, digamos, a las brechas de infraestructura y acceso a servicios o ya sea de calidad, pero que han sido priorizadas. ¿Y cómo es que se prioriza? Se prioriza a través del programa multianual de inversiones, ¿de acuerdo? Hemos hablado del PMI, ahí se establecen las prioridades. ¿Acorde con qué? Acorde con las políticas y con los planes estratégicos, ¿sí? Si algo sale en último minuto, pues se tiene que incorporar en el PMI, se tiene que incorporar en los instrumentos estratégicos también, ¿sí? Y se pueden incorporar como inversiones no previstas, también hemos dicho. Y por lo tanto, se vuelve una brecha prioritaria y aparece digamos, el servicio registrado. Hay un indicador registrado en el MED para hacer el seguimiento de indicador de brecha, tal como hemos visto en el módulo del programa multianual de inversiones, módulo PMI, y los servicios e indicadores el diagnóstico de brechas de los sectores. Entonces, es así como se tiene que atender una población afectada con estas tres aristas: necesidad, insatisfecha y brecha prioritaria. Muy bien. Hay un concepto que voy a reiterar nuevamente, ¿sí? Se llama unidad productora. La unidad productora es un conjunto de recursos o factores productivos, ¿no es cierto? Que articulados entre sí permiten entregar servicios a la ciudadanía. Y lo palpable es pues en una escuelita, ¿no? Inicial, primario, secundaria. Lo palpable y visto es en una posta médica, en un servicio de agua para riego, que además de la infraestructura de captación, y no es cierto, y de distribución de las bocatomas y el servicio, existe un grupo que administra
este servicio y que gestiona el servicio. Entonces llega el servicio de agua para riego en metros cúbicos. El tema del servicio de protección de valles o protección en el caso de defensas ribereñas para cuidar, por ejemplo, la no inundación de campos de cultivo. En fin, hay una serie de servicios, pues, de cada uno de los sectores digamos, se plasman o que se entregan a través de las unidades productoras, ¿de acuerdo? Y las unidades productoras tienen, pues, indicadores de calidad y de cobertura, ¿no es cierto? Expresadas en los servicios que presta y los indicadores de calidad mayormente con la dimensión de unidad productora, establecimiento, ¿no es cierto? Y la cobertura, pues, por el porcentaje de demanda potencial no atendida. Bueno, cuestiones que se dan en el tema de los indicadores de brecha. Es que él estaba en la Mirenita y de la Mirenita no han sacado y los metió al Santa Rosa. Unidad productora, entonces, el diagnóstico de la unidad productora existente debe brindar los elementos del juicio para qué, para identificar los factores de producción que son limitantes de la entrega o de la adecuada producción del servicio, limitantes. Alguno de ellos puede no estar, digamos, siendo necesario o teniendo las características adecuadas que permite una entrega de servicio óptimo en cantidad o en calidad. La estimación de la oferta actual de la unidad productora también, ¿no? Nos permite este diagnóstico saber en qué situación está, digamos, eh, eh, en la actualidad el servicio, ¿no? Es la situación sin proyecto. Conocer si es posible optimizar la oferta también. Con el diagnóstico vamos a darnos cuenta si se puede, con pequeños cambios, modificaciones, adecuaciones, se puede lograr mayor cantidad o mayor calidad. ¿Se puede o no se puede? Si se puede, entonces se puede optimizar la oferta. Realizar el análisis de riesgo de desastres de la unidad productora. Se puede saber en el diagnóstico con la visita de campo para saber si pueden haber situaciones de desastres naturales que puedan afectar la unidad productora, desborde, de quebrada, por ejemplo, algún sismo por ahí, o alguna otra situación que a través de un formato se puede dar cuenta del análisis de riesgo de desastres naturales. Muy bien, ¿qué más? A realizar el análisis de los efectos ambientales negativos que la UP puede estar generando, ¿no es cierto?, en el funcionamiento también. Hay servicios que para funcionar, digamos, emiten, digamos, desechos, residuos que afectan altamente contaminantes como los centros de salud, por ejemplo, jeringas o todo el tipo de desechos que hacen que son altamente contaminantes, otros no tanto como en las escuelas, en fin. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el diagnóstico? Recopilación de información secundaria, visita a la unidad productora, ojo, elaboración del diagnóstico de la unidad productora y luego análisis de riesgo de desastres de la unidad productora, ¿sí? En la unidad productora, pues es muy interesante determinar esos factores de producción, identificar cuáles son los que restringen o limitan la cantidad de producción o la calidad misma, ¿no? Y que podría haber sospechas de optimización también. ¿Por qué tanto nos preocupa la optimización? Porque hay veces solamente optimizando resolvemos el problema y ya no es necesario un proyecto de inversión. Pero por otro lado también, si no vemos la posibilidad de optimización, se va a ver como que un déficit muy grande cuando realmente no es así. Con un pequeño cambio ya no es el déficit tan grande. Entonces es muy importante conocer la oferta optimizada. Es muy, pero muy importante por esa razón. Muy bien. Otros agentes involucrados. Entonces hemos visto pues el diagnóstico del territorio, el diagnóstico de la unidad productora, el diagnóstico de la población afectada y ahora otros agentes involucrados, ¿no? Siempre es importante ver los actores de un proyecto y cuando hablo de actores o los involucrados que se llaman, ¿no es cierto? Se tiene esa connotación para tener gestión política del proyecto, ¿no? Es decir,
hay instituciones, personas y organizaciones, ¿no es cierto?, que interactúan y tienen algo así como que tienen que ver también dentro del tema del servicio que estamos investigando y como tal pueden ser beneficiados o afectados por el problema y por el proyecto. Entonces, ellos pueden tener una, digamos, perspectiva, una situación percibida sobre el servicio, pueden tener intereses sobre ese servicio o sobre el proyecto, intereses. Y entonces, sobre esa connotación de rasgos y elementos de los diversos agentes involucrados, pues se puede, digamos, diagnosticando adecuadamente, analizando, estudiando esos agentes involucrados, la entidad promotora del proyecto puede plantear estrategias, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, evitar conflicto de intereses entre esos actores. Porque si bien es cierto, los actores pueden cooperar en favor, pero también pueden oponerse. Y son capaces o ser capaces de desplegar o movilizar sus recursos en favor o en contra. Y eso puede limitar la implementación de un proyecto. Lo sabemos cuando hay marchas, incendios, queman, y una serie de cosas que puedan haber se oponen, ¿no es cierto? En el caso de carreteras, inclusive la gente no quiere dejar pasar por sus terrenos la carretera misma y una serie de cosas que pueden entablar denuncias, demandas, entre otros, ¿no? Entonces, es muy importante y muy necesario identificar los involucrados que participen en el diagnóstico del problema para ver cómo identifican el problema ellos y además cómo se involucran en la solución a ese problema y cómo participan, cómo se empoderan y se adueñan de la solución y hacen sostenible a la hora de la implementación. Todas estas digamos, elementos permiten ser herramientas de gestión política, pero que se tienen que estudiar bien. Hay muchas más herramientas, obviamente, para el análisis de involucrados, ya, ¿no? Hay muchas más herramientas, el mapa de poder, el mapa de relaciones, mapa parlantes, una serie de herramientas de gestión social con actores y todo. Pero la guía te da una matriz básica y el análisis de otros agentes involucrados, digamos que participen, que participen en la solución y en la identificación del problema y que se comprometan en tanto les corresponda, digamos, a participar en la solución, hacer uso del servicio, entre otras cosas, para la sostenibilidad del proyecto que posteriormente se implemente. Usualmente, pues, los proyectos más sostenibles son aquellos que tienen más comprometidos a los involucrados, a todos los agentes involucrados, ¿no? Porque inclusive la institucionalidad, la sostenibilidad se da mejor en este escenario y por eso es que hay que apuntar a los involucrados, a quienes tienen que responder más adelante cuando se implemente el proyecto. Si ellos no están al tanto, no se han comprometido, no han participado, es muy probable que al final abandonen el proyecto. Muy bien, a partir de esta información de los diagnósticos vistos, por ejemplo, aquí tenemos diagnóstico del territorio, ¿no es cierto? En tanto área de influencia o zona de estudio, en tanto hemos estudiado a la población afectada, en tanto hemos estudiado a la unidad productora, a la escuela, a la posta médica, al canal de riego, a la carretera, en tanto hemos a los servicios públicos de cualquier entidad, a la municipalidad cuando se trata de servicios institucionales. Hemos visto la infraestructura, el equipamiento, in situ, las situaciones en que se encuentran, las condiciones en las que se encuentran. Ya vemos qué factores son restrictivos, ¿no es cierto? Y conocemos quiénes son los actores involucrados, qué es lo que persiguen, qué intereses tienen, pues ya es más fácil definir el problema. ¿Cuál es el problema central? El problema central en un servicio o se vincula con la calidad o con la cobertura. No se olviden que estamos en el enfoque de servicios públicos. Ojo, para medir el problema no se va más allá en la relación de entrega del servicio al ciudadano, es decir, entre la institución pública, que es la oferta, que configura la oferta, y las instalaciones y la entrega del servicio al ciudadano. Esa entrega puede ser de buena calidad o de mala calidad. Esa entrega puede ser tardía o nunca llegar, cobertura. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí hay que poner la altura
del problema. El problema no está, por ejemplo, en que no haya personal para atender. El problema no está en que la infraestructura es inadecuada. El problema no está ahí. El problema es cómo llega el servicio al ciudadano. Ahora, las causas del problema sí pueden estar enfocadas o sustentadas en sus factores de producción. Por ejemplo, pueden haber inadecuada infraestructura, personal que no es suficiente o inadecuado, pueden haber equipamiento insuficiente o inadecuado. Entonces, esas pueden ser las causas y por eso se configura un problema, pues, digamos, una atención inadecuada, ¿no? Entonces, ahí estaría. Pero antes de proseguir, quisiera ver si alguien está levantando la mano o hay algunas preguntas. Luego entramos árbol de problemas, árbol de objetivos y alternativas de solución. Pero quiero que quede bien claro de que a través de los diagnósticos vamos a, digamos, llegar a la información necesaria y suficiente para plantear el problema principal que, digamos, que afecta a la población y luego identificar las causas y los efectos. Les voy a dar unas claves, unos tips para identificar problema, causas y efectos. Y a partir de ahí es súper fácil una vez que haces o trabajas el árbol de problemas, que es un método, digamos, que se ha adaptado y digamos que es bastante sencillo, pero les voy a dar unos tips para eso, para que sea sencillo identificarlos, ¿ya? Quisiera saber si hay preguntas. A ver, en el chat no veo ninguna. A ver, vamos a ver en el grupo de participantes. Y quiero ver, pues, si alguien ha levantado la mano. Algunas consultas, pueden hacer sus consultas, chicos. Ya. No veo que hayan levantado la mano. Ya. No se preocupen si no tienen, pues yo les haré preguntas entonces, ¿no? A ver, a ver, a ver. Les hago algunas preguntas enseguida, ¿ya? A ver, y me vayan contestando aquí en el chat también. Quiero que estén atentos, ¿ya? Muy bien. Entonces, el problema central en un servicio y para una población es una situación negativa, ¿no es cierto? Una situación negativa en la que atraviesa una población, una situación insatisfactoria, ¿no es cierto? Negativa, eh, algo así como molestia en la población, ¿no? Por ejemplo, enfermedades parasitarias en los niños en un centro poblado, o el tema de la inadecuada calidad educativa en educación inicial, ¿no es cierto? Bajos niveles de producción y productividad. Y así podemos ir en cada uno de los sectores identificando los problemas, ¿sí? Los problemas. Pero son situaciones negativas, como que situaciones que la población no está conforme con eso. Por ejemplo, en el caso de dificultades en la transitabilidad vehicular y peatonal. Dificultades. Imagínense transitar y es una situación, digamos que ya se ha resuelto, espero que ya. Dificultades en la transitabilidad, eh, en este caso de carretera ya, de Ayacucho a la ciudad de Huamanga al Bray, ¿no? A San Francisco, ¿no es cierto? A Quimbiri, Pichari. Entonces, y esas dificultades se pueden dar por varias razones. O, por ejemplo, las pendientes, demasiado pendientes o demasiado curvas muy cerradas, ¿no es cierto? Que no facilitan, inclusive aumenta el riesgo de... Pero ya hemos visto que esos proyectos han habido proyectos que se han implementado y han mejorado totalmente, porque ya en la zona de selva, recuerdo que era terrible, y cuando uno pasaba por ahí, pues que las piedras bajaban a punto de que en una oportunidad, cuando estuvimos en un pase, ¿no es cierto? En un paso tuvimos que, había habido un deslizamiento, y nosotros esperando tras del deslizamiento para que las maquinarias boten el desmonte, lo saquen de ahí y se venían las piedras todavía donde estábamos.
Entonces, peligroso, ¿no? Dificultades para el traslado, ¿no? Y así pueden haber muchísimas más, ¿no? En otros servicios, por ejemplo, en el caso de línea, el tema de agricultura, pueden haber en el tema producción, en el tema de gobiernos regionales. Hay en tanto servicio, identifiquen, siempre va a haber el tema de calidad y de cobertura. Calidad y cobertura, ¿sí? Muy bien. Vamos, problema identificado. Muy bien. Entonces, la idea es que a través del método de lluvia de ideas, la idea es que a través del método de lluvia de ideas, ¿no? Qué interesante redundancia, pero justamente que nosotros usando un método de lluvia de ideas podemos decir, oye, ¿cuál podría ser, no? ¿Cuál podría ser el problema? Y la llave es que identifiquen, como les digo, en calidad y o cobertura. Si es sobre el servicio actual que viene funcionando y no está bien, el problema es de calidad, inadecuada prestación de servicios. Ahí está. ¿En qué? Puede ser en salud, en educación, en lo que sea. ¿Sí? Puedes parafrasear de una u otra manera, pero tiene que ver con la calidad inadecuada. Prestación de servicios, inadecuada calidad o mala calidad, le ponen algunos, aunque no se puede poner en situación negativa, es la recomendación. Porque hace evidente la solución y no te da, digamos, la posibilidad de tener varias alternativas. Por eso es que la regla es no poner falta de, por ejemplo, ¿no? No se puede poner, el problema es la falta de, entonces la solución es la compra de o la implementación de, como que no es la forma de identificar. Entonces, inadecuada prestación de servicios y eso se puede dar por múltiples razones. Muy bien. O población escolar de nivel inicial recibe servicios educativos sin estándares de calidad. Es otra forma mucho más elegante de decir lo mismo. Muy bien. Fíjese aquí un ejemplo del problema. La población de la localidad de San Miguel tiene limitado acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, o sea, no tiene servicios de calidad, ¿sí? ¿Y por qué razones se da esta limitación a servicios de agua y alcantarillado de calidad? Porque hay interrupciones periódicas del servicio de agua potable, fíjese, y no llega pues como debe llegar un servicio continuo fluido. Inadecuada disposición de aguas residuales también para el caso de alcantarillado. Ineficiente gestión de los servicios tiene que ver con el servicio o la parte administrativa, ¿no? De cómo se maneja esto. Y eso me da como resultado, pues, la inadecuada calidad de servicios o acceso a los servicios de calidad, ¿sí? Y acá, más abajo, hay una explicación que se llaman las causas indirectas. Las causas directas son las primeras, ¿no? Interrupciones periódicas, inadecuada disposición de aguas residuales, es decir, lo primero que explica de por qué se da. Pero las causas indirectas viene, por ejemplo, en el caso primero, una causa, interrupciones periódicas del servicio de agua potable, la causa indirecta es colapso de la línea de conducción. Por eso se dieron las interrupciones periódicas. ¿Qué más? Fallas en la operación del sistema, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? Y acá viene otra explicación indirecta más. Entonces, como que vamos explicando cada vez más. ¿Y por qué se da inadecuada disposición de aguas residuales y discretas? ¿Cuál es la causa indirecta? Que la red de alcantarillado tiene limitada cobertura. Ah, por eso. Que las aguas residuales se vierten a la quebrada sin previo tratamiento. Bien, entonces, ¿por qué hay ineficiente gestión de los servicios? ¿No? Los integrantes de la JAS no conocen técnicas de administración, pues por eso no pueden gestionarlo. No hay capacidad de respuesta cuando hay interrupciones, o sea, tardan demasiado. Entonces, fíjese cómo es que a partir del problema central ya se ve a qué se debe causas directas, causas directas, y por qué se dan estas causas, nuevamente las causas indirectas. Muy bien. Y a partir de ello, ¿qué pasaría? Y acá viene la situación sin proyecto. Estamos en este momento
analizando la situación actual, la situación sin proyecto, es decir, todavía no se ha implementado nada, estamos hablando de lo que existe. ¿Qué pasaría si el problema no se resuelve? ¿No? Cuando una población recibe agua de mala calidad, ¿qué pasa con esta población? Bajo consumo de agua de mala calidad, o es obvio, pero eso va a tener consecuencias, por ejemplo, como el incremento en la incidencia de enfermedades gastrointestinales y endémicas, porque pueden haber, pues, coliformes, pueden haber una serie digamos, de eh, agentes que pueden afectar la salud de los niños y de la población. Se incrementa el gasto en tratamiento de enfermedades porque van a caer enfermos una serie de enfermedades parasitarias, etcétera. Se pierde productividad. Cuando una persona se enferma, no trabaja y tampoco estudia o tiene, digamos, y eso significa perder productividad. Muy bien, ¿qué más? Por otro lado, directamente, un efecto inmediato es que se almacena agua en condiciones inadecuadas, ¿no? Y esta agua inadecuada pues incide en la salud de las personas. Por otro lado, también menor tiempo para el desarrollo de actividades, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y esto qué trae? Menor tiempo para el desarrollo de actividades culturales, pues y pérdida de producción, ¿no? Entonces, la calidad del agua incide mucho en la salud, yo diría más en la salud y también en la productividad, porque indirectamente en la productividad. Fíjense ustedes que al final el efecto final es que disminuye la calidad de vida de la población de San Miguel. La calidad de vida es como los jóvenes van terminando en adultos porque no han progresado, no se han desarrollado, se enfermaron y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, el tema con desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es un vector, quiere decir un problema mucho más amplio, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este tema de lavado de manos, con el tema de la alimentación y una serie de cosas que afectan en los niños, sobre todo en la edad inicial, temprana, que afecta el sistema neurológico. Y eso en su rendimiento, en su calidad de retención, etcétera, etcétera. O sea, fíjense ustedes qué importante es identificar un problema, identificar las causas y poder controlarlas a través de identificar esas causas, porque identificándolas vamos a plantear y ser capaces de plantear soluciones para resolver esos problemas. Si atacamos estas causas, sobre todo las indirectas, que son la raíz del problema, así como está el árbol, la raíz, atacando esas causas, resolviendo esas causas, el problema va a desaparecer. Y esas causas, para atenderlas, se llaman medios fundamentales. Esas causas indirectas que la pasamos a sentido positivo, por ejemplo, dice, los integrantes de la HAS, por ejemplo, ¿no? Los integrantes de la HAS no conocen técnicas de administración. Llevarla a un medio fundamental sería la versión positiva para implementar, es que los integrantes de la HAS conocen técnicas de administración modernas, por ejemplo, que sería una implementación a través de una capacitación, asistencia técnica, que sería implementación en la versión positiva en el árbol de objetivos, ¿no? Entonces se puede plantear situaciones positivas para todas estas causas indirectas. ¿Para qué? Para que, digamos, se resuelva todo este problema. Entonces, resolviendo, así como hemos resuelto esta causa indirecta, resolverla todas, se acabó el problema. Y por tanto, la situación, este problema principal se vuelve propósito a lograr, que sería ¿qué? Agua potable de calidad. Es decir, la población de la localidad de San Miguel, si tiene acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. Ese sería el propósito que vamos a ver más adelante, seguramente ustedes van a recordar. Entonces, ya teniendo el árbol de problema, es un trabajo en equipo, el diagnóstico también es un trabajo multidisciplinario, por si acaso no lo hace una sola persona. Aquí, dependiendo de los factores de producción, hay un especialista en infraestructura, ingeniero o arquitecto, especialistas en recursos humanos, especialista en equipamiento, si es biomédico o si es
cualquier equipamiento. En hospitales hay hasta 12, 13 especialidades. Entonces, tiene que ser un equipo multidisciplinario para hacer el diagnóstico digamos, tener formatos de recojo de información, una ruta definida para hacer el diagnóstico y igualmente para presentar la información, el resumen y las conclusiones del diagnóstico. Y igualmente para el tema de consolidar la información en equipo multidisciplinario de los especialistas, se termina haciendo el árbol de problemas, causas y efectos, ¿sí? Es muy interesante este trabajo eh, que hay que hacer como especialistas en proyectos de inversión. Entonces, metodológicamente, si ya tenemos el problema principal, pues que se llama limitado acceso a los servicios de telecomunicación. Y aquí el ejemplo, yo entiendo que la guía no te pone el mismo, no te pone el mismo problema en toda la ruta, pero te trata de cambiar como para no hacerlo muy monótono. Pero fíjense ustedes, teniendo el problema, que es limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del distrito de Cangallo, la versión positiva sería adecuado acceso. Entonces, lo que es un problema, una situación negativa, pues muchas dificultades, limitado acceso. La situación positiva, futura, deseable, es un adecuado acceso a esos servicios de telecomunicaciones. Entonces se vuelve propósito ya, se vuelve objetivo central, se vuelve situación positiva deseable, ¿sí? Fíjese, teniendo un problema, podemos plantear un propósito. Teniendo causas directas, podemos plantear medios de primer orden, ¿sí? O de primer nivel. Teniendo causas indirectas, podemos plantear medios fundamentales. Y eso es lo que vamos a hacer a la hora de hablar del árbol de objetivos. ¿Qué es el árbol de objetivos? ¿De acuerdo? El árbol de objetivos es una herramienta que identifica un propósito, que es la versión positiva del problema principal, del árbol de problemas, una versión positiva. Luego, los medios de primer orden o de primer nivel, que son la versión positiva de las causas directas. Y luego los medios fundamentales, que son la versión positiva de las causas indirectas. Pero, ¿qué son los medios fundamentales? Y todos los medios son estos instrumentos que sirven para lograr el propósito. Es decir, ¿cuál es mi propósito? Tener acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. ¿Y cómo lo voy a lograr? Reduciendo las interrupciones periódicas del servicio de agua potable. ¿Cómo más? Cuando se se dispone adecuadamente de aguas residuales y excretas. ¿Cómo más? Se gestiona eficientemente los servicios. Así voy a lograr. Oiga, pero me puede decir, ¿y cómo es que se hace para reducir las interrupciones? Perfecto. Aquí vienen los medios fundamentales. Todos ellos son medios fundamentales. Por ejemplo, evitando el colapso de la línea de conducción y reduciendo el riesgo de la línea de conducción también frente a deslizamientos. Y eso lo voy a lograr con un conjunto de acciones. Ya, acciones ya no con medios, porque estos todos son medios fundamentales. ¿Qué más? Reduciendo fallas en la operación del sistema. ¿Qué más? Se dispone adecuadamente con qué se incrementa la cobertura de la red de alcantarillado. ¿Qué más? Las aguas residuales son tratadas. Miren, y luego las lagunas de tratamiento funcionan. ¿Y qué más? Los integrantes de la JAS conocen técnicas de administración y que hay capacidad de respuesta. Listo. Oiga, ¿y cómo vamos a lograrlo? Ya, a partir digamos, de estos medios fundamentales, vamos por cada uno, a detallar acciones concretas que me permiten lograr ese medio fundamental, que me permiten implementar el medio fundamental en la realidad ya. ¿Cómo es que los integrantes de la JAS conocen técnicas de administración? ¿Por obra de magia? No, tengo que capacitarlo. Las acciones son capacitación, asistencia técnica, pasantías, cualquier método técnica que signifique desarrollo de capacidades y habilidades. Pero esas son acciones ya. ¿Dentro de qué? De estos medios fundamentales. Muy bien, y para cada uno de estas le trataré de identificar acciones, 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 acciones. ¿Con qué acciones me permiten lograr
e implementar cada uno de los medios fundamentales. Que se tienen que implementar todos los medios fundamentales, tenemos que implementarlo. Absolutamente todos los medios fundamentales. ¿Para qué? Para lograr de manera pareja conseguir estos medios de primer orden y por lo tanto conseguir el propósito de mi proyecto. Y si logro este propósito de servicio de alcantarillado y agua potable de calidad, pues con eso hay mayor consumo de agua potable de mayor calidad, se almacena agua en condiciones adecuadas, mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas. Eso significa que se reduce la incidencia de enfermedades gastrointestinales, se reduce el gasto en tratamiento de enfermedades porque ya no te enfermas, ya no hay gastos, se reducen las pérdidas de la productividad porque ahora sí atiendes adecuadamente en el tiempo y te dedicas sin reducciones, sin paralizaciones, se reducen pérdidas de producción, entonces hay mayor tiempo para el desarrollo de actividades culturales, libres porque puede ser, o de esparcimiento también, mejora la calidad de vida. ¿Ve? Entonces, esta es la cadena de objetivos, se llama en la matriz de marco lógico, se llama cadena de objetivos. ¿Por qué? Porque el objetivo es lograr implementar este medio fundamental, el objetivo es lograr implementar este propósito, lograr el propósito, porque objetivo es, todo es objetivo a lograr y se puede empaquetar como por ejemplo el propósito, como por ejemplo los medios fundamentales o componentes, por ejemplo las acciones debajo y el fin. Ya estamos hablando en la primera columna de marco lógico, ¿no les parece? Chicos, los que quieren ver marco lógico, les recomiendo busquen en el Google eh, matriz de marco lógico José Herrera o en el YouTube. Ahí tengo un video completito de cómo se relaciona el árbol de objetivos con la matriz de marco lógico. Les va a encantar. He tenido muy, pero muy buenos comentarios de personas de otros países. Así que el que gusta tener un domingo o una tarde entretenida, les recomiendo ver ese video, pues está como coquito, ¿ya? Está muy, pero muy facilito. Así que pueden, a partir de este árbol, llegar a la matriz de marco lógico, ¿ya? Porque hay veces se trabaja sistema de marco lógico y ahí lo tengo, pero súper explicado, ¿ya? Muy bien, terminando, vamos a la ronda de preguntas y ya vamos a terminar y también estamos cerca de la hora, pero va a haber ronda de preguntas, vayan preparándose. Metodológicamente, ¿cómo se hace? Fíjese, ya tenemos el árbol de objetivos. A este nivel de árbol de objetivos, muchas veces también es bueno, digamos, definir indicadores. Indicadores por cada objetivo, indicadores a nivel del propósito, indicadores a nivel de medios fundamentales, indicadores a nivel de fines directos, indirectos y indicadores a nivel de fin último indicadores. Y también inclusive indicadores a nivel de árbol de problemas, por cada nivel indicadores, ¿ya? Y es más, el sustento del problema principal y las causas deben mostrarse con evidencias. Si uno habla o dice algo o asegura algo es porque es capaz de evidenciar que, por ejemplo, interrupciones periódicas, puede decir cuántas interrupciones al mes se han dado. Y entonces cuando se asevera que hay problema y causas, en la parte derecha debería darse la evidencia empírica, ¿no? De tantas interrupciones por día registradas en el mes de octubre, por ejemplo. Esa es una evidencia empírica. En cada parte, del nivel de indicadores debe haber una evidencia empírica. Y esto te sirve como línea de base, una línea basal de estos indicadores. Luego estos indicadores lo pasas ¿a dónde? A la matriz de marco lógico. Y ahí ya tienes la columna de objetivos, que es lo que les he comentado en la matriz, y luego tendrán los indicadores. Y ya teniendo los indicadores, se tiene que definir los medios de verificación y los supuestos, que tendrían toda la matriz, pero no les quiero quitar las ganas de ver el video, ya. Y si les gusta, me dejan comentarios, ya. Si no, pues ni modo, también me lo dejan. No hay ningún problema, pues estamos para mejorar. Me sacaré la siguiente versión del video, grabaría otra versión más, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ahora sí, ¿cómo es que llegamos, profe, de aquí, del árbol de objetivos, ¿no es cierto?, al árbol de medios fundamentales y acciones propuestas? ¿Cómo llegamos? Ya,
Este es el árbol de medios fundamentales y acciones propuestas. ¿Ya? No lo he titulado así, pero es así como, wow, se me fue. Es así como se llama, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá esto. Ya. Es así como se llama. A ver, les explico. Miren, esto es metodología. La idea es llegar hasta acá, al árbol de objetivos. Uno recoge, miren, recojan cada uno de estos medios fundamentales, lo recogen, listo. Y a cada uno hay que trabajar las acciones hacia abajo, pero lo ordenamos como medios fundamentales y acciones. Y si se dan cuenta, acá está. Medio fundamental, se reduce el riesgo de la línea de conducción. Este es el primer medio, el primer medio. El segundo, el tercero, y hay que seguir con todos. Acá está solamente para muestra, ojo. Pero hay que seguir con todos los medios fundamentales, con todos estos, con todos. ¿Ya? ¿Ya? Con todos. ¿Y qué vamos a lograr? ¿Ya? La idea es definir las acciones para cada medio fundamental. 1, 2, 3, 4. Todas las acciones posibles y acciones técnicas posibles, ¿ya? Y fíjense ustedes, la idea es con qué acciones voy a lograr implementar o lograr que se reduzca el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos. ¿Con qué acciones es posible lograrlo? Y entonces, fíjense, miren, les voy a dar un ejemplo. La llave es que identifiquen acciones mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque la idea es formar alternativas de proyectos de inversión. Imagínense que no hay, en ninguno de los casos, hay acciones mutuamente excluyentes. Todas las acciones son necesarias. Por ejemplo, imagínense que todas las acciones en cada medio fundamental, todas, son necesarias. Habría alternativa única, porque todo es necesario y esa es la única alternativa con todas sus acciones. ¿Se dan cuenta la necesidad de tener acciones mutuamente excluyentes? ¿Para qué? Para que tengas posibilidad de alternativas de proyecto de inversión. Ejemplo, mire, acá dice, ¿cómo logro reducir el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos? Acción 1, construcción de línea de conducción en nueva ubicación. Ah, si es construcción en nueva ubicación, ya tengo una opción diferente ya. No es la misma ubicación, sino en una nueva. Ahí hay dos acciones mutuamente excluyentes. La misma y la nueva son dos acciones mutuamente excluyentes. O lo hago en una o lo hago en la otra, porque no puedo en ambas. No lo voy a hacer en ambas. No es económico y no es la idea. Entonces, construcción de muros de protección de mantenimiento de trazo. Entonces, y la otra, construcción de línea de construcción, mantenimiento de trazo y adquisición de cobertura. Fíjense ustedes, cuando construyo por otra ubicación no tengo ningún problema, pero si sigo por la misma ubicación, tengo que construir muros de protección, ¿de acuerdo? Para lograrlo. Entonces, una de las alternativas va a ser esta más todas las acciones o esta pero con unas complementarias. ¿Por qué? Me quedo en el mismo lugar, pero además tengo que ponerle muro de protección, ¿de acuerdo? Y lo que sea necesario. Entonces ya tengo dos acciones mutuamente excluyentes. Voy a usar una de ellas con todas las acciones. ¿Para qué? Para la alternativa 1. Y la otra acción con todas las demás para la alternativa 2. Es decir, es como decía, construyo la escuelita cerca de la zona de deslizamiento, o sea, me quedo en la misma zona, o construyo la escuelita en otro lugar. Si construyo la escuelita dentro de la zona de deslizamiento, además tengo que tenerle construir un muro de protección y de defensa. Entonces tengo una acción complementaria adicional, ¿sí? Entonces son acciones mutuamente excluyentes, las que o es en un lugar o se construye en otro. Acciones complementarias como esta que acabo de mencionar, que además se tiene que construir un muro de protección. Y acciones independientes que no están relacionadas entre sí. Esa es la definición de acciones que hay el análisis de las acciones que se encuentra en la guía además, ¿ya? Para que vean cómo es que se analizan las acciones en cada caso. Muy bien, ¿y cómo se realiza oportunamente el mantenimiento del sistema con estas acciones?
implementando un plan de mantenimiento preventivo, implementando capacidad del personal operativo para que realice el mantenimiento, adquiriendo equipos y herramientas de mantenimiento. Fíjese, con estas tres acciones, pues se logra realizar oportunamente el plan de mantenimiento, ¿no? Y el otro medio fundamental, los operadores conocen bien el funcionamiento del sistema. ¿Qué hago? Implementación de manuales de operación, ¿no es cierto? De operación de los activos del sistema, implementación de capacidades del personal a través de ¿qué? De capacitaciones, obviamente. Y todos los medios fundamentales, o sea, no solamente estos, recuerden que hay que trabajar todos. Estamos solo en el medio de primer orden, el primero nada más, falta el segundo, el tercero, todos los que, digamos, son necesarios. ¿Para qué? Para construir mis alternativas. Puede ser dos, tres alternativas. ¿Se puede alternativa única, profe? Sí se puede, pero ¿en qué caso? En el caso que lo sustentes totalmente bien, porque ojo, estamos en proyectos de alta complejidad y acá tiene que haber esfuerzo y creatividad de las personas para haber analizado todas las posibilidades, porque hay posibilidades. Inclusive uno puede distinguir por localización, construyo en esta zona o en la otra. Lo construyo con esta tecnología o con esta otra tecnología. Ya les voy a decir cuando lleguemos en la siguiente clase cuáles son, digamos, las opciones de alternativas que vamos a hablar de localización, tecnología, capacidad de producción. Pero se puede optar o se puede identificar alternativas a través de la localización o a través de la tecnología o el tamaño también del proyecto. Pero lo más típico, tecnología y capacidad. Quiero decir tecnología y localización, ¿sí? Es lo más típico para, o sea, alternativa única con alternativa uno, quiero decir, con tecnología, por ejemplo, de concreto armado. Alternativa 2 con tubería PVC para el caso de riego, ¿no? Entonces tienes dos alternativas para elegir y para analizar. Y así puedes ir viendo por tecnología o por localización, ir distinguiendo alternativas, ¿sí? ¿Alternativas de qué? De proyecto, de solución al problema principal, porque ya estamos viendo que con esto, con esta implementación de los medios fundamentales, con la implementación de los medios fundamentales, me fui muy abajo, se resuelve, con la implementación de estos medios fundamentales, se resuelve el problema, por lo tanto se cumple el propósito y se mejora la calidad de vida de las personas. Y esto pues se ve en este árbol, se tiene que ver en la matriz de marco lógico y digamos en los instrumentos de resumen del proyecto. ¿Y cómo aparecen las alternativas? Esto está en la guía, chicos. Si quieren ahondar en la lectura, pues está en la guía de formulación y evaluación de proyectos de inversión del MEP. A ver, ¿cómo es que hemos logrado llegar a alternativa 1, alternativa 2? Fíjense ustedes que todo lo que aparece que no es negrita es lo mismo. Es la implementación, digamos, de lo que se ha visto, pero además la diferencia está solamente en construcción de línea de conducción, digamos, es la una opción, y la otra es que construcción de muro de protección, de mantenimiento y adquisición de cobertura vegetal de ladera. Quiere decir, si me voy construyo por otra zona, por otro lugar, o si me quedo por la misma zona, pero además con muro de protección. Y esa es la única diferencia de que es de localización, nada más. Y no hay otra diferencia. El resto, todo lo necesario para mejorar el proyecto se implementa. Muy bien, creo que ya tengo preguntas. A ver, y con... ¿Dónde está el chat? Quiero ver. Acá está. Decías, a ver, acá veo un comentario. El poner dificultad por el mal estado de la carretera. A ver, chicos, hay que distinguir, y acá los ingenieros de carreteras deben tenerlo claro de acuerdo a la normativa. El mal estado a ver, hay que distinguir lo que es el mantenimiento, lo cual no, digamos, no es parte de un proyecto de inversión. Realizar una actividad de mantenimiento es un gasto corriente que hay que hacerlo, pero el mantenimiento tiene
un cierto nivel de deterioro y pasado ese nivel ya no es mantenimiento, ya es rehabilitación. Y pasado otro nivel de deterioro ya es proyecto de inversión, no se olviden de eso, ¿ya? Entonces, hay que tener muy, muy en claro eso. Bien, ahora sí, preguntas. Vamos a las preguntas. A ver, pueden levantar la mano, hacer preguntas si ustedes desean. A ver, chicos, algo que no hayan entendido, algo que les pueda aclarar, algo que les pueda ayudar. Vamos a tener 2 exámenes, me han dicho, y el primer examen me parece que involucra hasta la sesión anterior, hasta la sesión 4, ¿ya? El examen no está complicado, pero sí tienen que leer, lean o vuelvan a ver los videos o lean el material que les he dado. Mínimamente, si has leído bien el material, no deberías tener ningún problema para resolver el examen, ¿ya? Y por ahí un poquito de criterio, un poquito de claridad, pues ya estamos bien. La idea es que nos ubiquemos claramente ante este escenario. No vienen mayores complicaciones ni nada por el estilo. Hay que estar claros en lo que es inversión pública, entre lo que es proyecto de inversión, entre lo que es IOR, en qué se distinguen, tenerlo claridades, ¿no? En cuanto al Invierte P, su organización, cosas concretas, claras que nos permitan diferenciar y saber qué es, digamos, cuál es cuál, ¿no es cierto? En cuanto a funcionamiento, en cuanto a organización, tener la claridad, que es lo que quisiera que ustedes hagan, teniendo claridades, no confusos. Por ejemplo, en cuanto a la organización del invierte, en cuanto a sus funciones, ¿no es cierto? En cuanto a instrumentos o documentos técnicos, en cuanto a montos, fichas técnicas hasta qué montos, ¿no es cierto? Esas cosas, tenerlo claro, las definiciones, los conceptos, qué es proyecto de inversión, su concepto mismo, qué es IOR, tener claridad es así. La claridad es importante para todos, ¿ya? Es muy bueno. Sí le digo también a los colegas, también a los ingenieros que a veces te dicen, quiero plantilla, quiero esto de frente. No quiero mucha explicación, pero después viene el problema cuando te cambian de escenario y ya no sabes qué hacer porque no sabes los fundamentos ni la normativa. Entonces, por eso es bueno tener esto así con claridad. A ver, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Alguien que haya levantado la mano? Nadie es. Bueno, estamos llegando, me parece, al final de la sesión del día de hoy. La próxima clase veremos ya la formulación de un proyecto de inversión. O sea, si en esta parte hemos visto identificación, es decir, identificamos un problema en concreto, pero también identificamos el proyecto o las alternativas de solución y terminamos planteando alternativas que son un conjunto de acciones. Por ejemplo, fíjense ustedes, aquí están un conjunto de acciones que deban implementarse. ¿Para qué? Para lograr un objetivo principal. Fíjense ustedes, este es el objetivo principal, el objetivo o el propósito del proyecto. Con todo ese conjunto de acciones vamos a lograr este propósito y esa sería la concepción técnica del proyecto. Habiendo hecho todo este esquema que logra este propósito, esa sería la concepción técnica. Cuando quieran modificar algo a la hora del expediente técnico, algo a la hora de la ejecución, hay que cuidar que no cambie la concepción técnica. Es decir, que por modificar algo de acá en la implementación, no vaya a ser que ya no se cumpla el propósito de tener acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad. Porque si eso cambia, entonces no procede la modificación en expediente técnico ni en ejecución. Y para eso se hace evaluar la consistencia técnica cuando alguien quiere cambiar algo en la ejecución y te dicen, unidad formuladora, el informe de consistencia técnica. Y ahí viene ese tema de que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, algo más. ¿Cuántos tienen el libro del Invierte P? He visto algunos
que han adquirido el libro, pues les va a encantar. Ojo, hay varias cosas ahí que les va a ayudar para que puedan estar mucho más preparados también, ¿ya? Mucho más preparados. A ver, una consulta. ¿Se puede ver las grabaciones en la página? Estimados, esta respuesta no les puedo dar porque no sé, la organización, la señorita Joana, es la persona que les tiene que decir si estas grabaciones están disponibles para que los vean o no. Ellos son los organizadores. En este caso yo tengo el papel de docente nada más. Pues hágale la consulta y seguramente les va a decir, ¿dónde adquirimos el libro? A ver, ¿quién sabe, chicos? Pueden poner la dirección ahí en el chat. A ver los que han adquirido, ¿dónde pueden ver el libro? Les voy a dejar el enlace, ¿ya? A ver, el enlace del libro y de los libros. Ingresan, ahí está, pero tienen que ingresar por la página hacia abajo. Acá en la parte casi final está el libro o los libros en la parte final, si se dan cuenta, a la parte final. Aquí están los libros. Y uno que ya salió, que es de expedientes técnicos, pero ustedes están todavía, el libro del Invierte es fíjese, el libro del Invierte P, ¿ya? Listo, ahí les dejo para que puedan ir avanzando un poco más. ¿Dónde está la presentación? Listo, chicos, eso sería todo conmigo y nos vemos la próxima clase para ver formulación de proyectos de inversión. Muchas gracias.